se puede comerciar, se puede competir de igual a igual con los niveles de inflación de Argentina, con la caída de la actividad económica de Argentina, y ya no pensando en la Unión Europea, sino aún con los países del Mercosur o con países vecinos. Estamos con Marcelo Elizondo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, abogado especialista en comercio internacional, un experto en esto. ¿Qué chances tiene Argentina con este nivel de inflación, con bueno, la recesión, la caída de la actividad económica, las bajas de productividad, de competir de igual a igual con los miembros del Mercosur? Mientras la macroeconomía esté tan desequilibrada como está, es muy difícil. Una economía con la tasa de inflación que tiene la Argentina aún en descenso, nos ponemos contentos porque hoy el número dio debajo de 3, pero vos pensás que en el mundo el promedio de la inflación anual el año pasado fue 4%, anual en el mundo, y nosotros estamos con menos de 3 en un mes. Es muy bueno porque venimos desde arriba, bien en baja, pero todavía es muy alta. Una tasa de inflación tan alta impide proyectos de mediano y largo plazo. El principal defecto de la inflación para la microeconomía es que perjudica el cálculo económico. Entonces uno no hace proyectos de mediano y largo plazo. Y la competencia internacional es proyectos de mediano y largo plazo. Por lo que te distorsiona... Que demandan tiempo, de alguna manera. Exactamente. Entonces, una economía inflacionaria como la Argentina, que además es inflacionaria hace 70 años, lleva a las empresas a operar en el corto plazo. Porque la inflación te desacomoda los parámetros de referencia constantemente, te modifica incluso precios relativos en términos reales, hace que se asignen mal los recursos, entonces el aliento es inversión de corto plazo y nada de mediano plazo. El plan de negocios de mediano plazo no existe casi en Argentina. O es un número muy dibujado. No, hay muy poco. Vos fíjate que estamos con una tasa de inversión bajísima este año de alrededor de 16%. En el mundo la tasa de inversión es 24%. Si uno compara lo que el mundo invierte en relación a lo que el mundo produce, es 24%. Nosotros estamos entre el 16 y el 17. ¿Y un país como Brasil, por ejemplo, cómo están funcionando en términos de inflación o de tasa de inversión también? La inflación es un problema. Hace unos años decía Lester Thurow, la inflación es un volcán extinguido. Es un problema que ha desaparecido en el mundo. Una etapa de Economist de hace unos meses, ¿no? Hablando de eso. Exacto. La inflación hace ya unos cuantos lustros que ha dejado de ser un problema en el mundo. El mundo entendió que no hay que ofrecer más dinero que el mercado quiere admitir, que hay que tener las cuentas en orden en el sector público y que hay que tener una economía competitiva y abierta, y entonces eso termina alentando comportamientos virtuosos. Por lo que Brasil tiene una tasa de inflación muy baja. Todos los países de Latinoamérica, hasta aquellos en los que la inflación está subiendo un poco, como Uruguay, todos, incluyendo Brasil, tienen tasas de inflación anuales de un dígito. Y nosotros tenemos tasas de este año anualizada 40%. Y aún países que uno diría menos desarrollados que Argentina, menos vigorosos como Bolivia o Perú, tienen mejores perspectivas de crecimiento y de productividad y también mejores perspectivas de inflación a lo largo de 2019. La economía de los países vecinos en Latinoamérica es bastante estable y eso ha generado procesos virtuosos y de crecimiento. Perú lleva 90 meses seguidos de crecimiento económico. Es impresionante. Y ha tenido muchos problemas políticos. Han renunciado presidentes, hay muchos presidentes que están perseguidos por la justicia, un expresidente que se suicidó, todos vinculados con prácticas defectuosas en el ejercicio de la función pública, pero la economía está establecida. Perú está haciendo algo parecido a lo que hizo Chile hace 20 años. Puso en orden su macroeconomía, sistema fiscal muy organizado, no hay desequilibrios, no hay excesos, se abrió al comercio internacional, recibe mucha inversión internacional. Vos sabés que tanto Perú como Chile tienen hundidos en sus territorios más inversión internacional en dólares que la Argentina. Qué interesante. Bueno, eso tiene que ver con previsibilidad. Muchos años de simplicidad, previsibilidad y baja aleatoriedad. Ahora, Marcelo, se celebró el acuerdo con la Unión Europea, pero ni siquiera vos planteás que ni siquiera con los socios del Mercosur las chances de una competencia de igual a igual está de alguna manera garantizada. Entonces, ¿cómo se sale de ese brete, no? El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea tiene un plazo previsto de instrumentación. No va a ser inmediata la competencia con productos europeos en nuestro territorio. Habrá un par de años para terminar los procesos de aprobación,
Después de ese par de años, probablemente para entrar nosotros en Europa habrá reducción de aranceles muy rápido, Sí. pero para que los europeos entren acá está pautado que va a ser mucho más diferido y gradual. Sí, pero nuestro problema está puertas adentro de Latinoamérica. Digo, ya en el Mercosur tenemos problemas para competir, según tu descripción. Exacto. Vos fíjate que si vos analizás desde que empezó el siglo XXI hasta hoy, y esto mide la competitividad, Sí. Argentina y Venezuela son los dos países con menor crecimiento porcentual de exportaciones, desde el año 2001 hasta hoy. Argentina y Venezuela. Exacto, que No son nos queremos parecer a Venezuela, pero nos parecemos. Pero son los dos países inflacionarios, los dos países con mucha disrupción. Desde el 2001 hasta acá nosotros tuvimos default, tuvimos salida de la convertibilidad, tuvimos ruptura de contratos. Ahora está más ordenado, está tendiendo a la normalización, pero sin la corrección de muchos problemas de fondo. Por lo que yo creo que tenemos problemas para competir entre nosotros, por eso somos un país que exporta poco, y con la mira en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, bueno, falta tiempo, va a haber un plazo generoso, pero hay que poner las cosas en orden porque si no competir va a ser complejo. Las cosas en orden, muchos dicen que es, por ejemplo, bajar impuestos, ¿no? Bajar impuestos, que la estructura impositiva en Argentina es fuerte, cae demasiado sobre los ciudadanos, sobre las empresas. Ahora, hubo una entrevista muy interesante de Ezequiel Burgo en Clarín el fin de semana, este economista Cetrangelo, que dice que si bajas impuestos, difícil que puedas recaudar en un país como Argentina. Nadie bajando impuestos recauda. ¿Qué impuestos hay que bajar? ¿Cómo se hace para atravesar esos dilemas? Los impuestos no Si funcionan... hay déficit fiscal, estamos endeudados, no hay productividad, ¿cómo se bajan los impuestos? Los impuestos no funcionan de manera autónoma. Los impuestos son un instrumento para financiar el sector público. Por lo que si queremos bajar impuestos, primero hay que poner en orden las cuentas públicas. Nosotros todavía tenemos un déficit alto. Ahora el déficit primario se redujo, pero sigue habiendo un déficit financiero como consecuencia de vencimientos de deuda que hay que cubrir. Entonces, primero hay que poner las cuentas en orden. Vos no podés bajar impuestos si todavía no tenés suficiente para financiar el sector público. Por lo tanto, hay que bajar el gasto público. Luego, habiendo bajado el gasto público, yo creo que los impuestos en la Argentina tienen un doble problema. Un problema es que la presión fiscal, el monto de impuestos que paga la economía es muy alto. Estamos alrededor del 40% del Producto Bruto, con muy escasos servicios públicos prestados como consecuencia de esa transferencia de recursos desde el sector privado al sector público. Por lo tanto, esa altísima presión fiscal agobia la economía, desalienta la inversión, quita competitividad. Pero el segundo problema del sistema tributario argentino es que es muy complicado, es muy complejo. Tenés una enorme cantidad de impuestos. Sí, superpuestos de municipios, provincias, nación. La gestión del pago de impuestos es muy compleja y los hechos imponibles terminan afectando la competitividad y la productividad. Uno podría tener un sistema impositivo menos complejo, menos distorsivo, yo te diría menos obstructivo, aún sin bajar mucho la presión fiscal. Marcelo, última cuestión, se ensalza la posibilidad de los tratados de libre comercio, de la globalización y de la interdependencia de los países como el camino de la prosperidad. Hay un informe del Banco de Canadá de estos últimos días que dice que Canadá, que está súper expuesto y es realmente interdependiente en términos comerciales, de haber una guerra de tarifas en los próximos meses, en el próximo año, está mucho más expuesto que Estados Unidos. Las exportaciones de Estados Unidos, si hay guerra de tarifas al 25%, como se está planteando, en el peor escenario que el mundo entero entrara a una guerra de tarifas, las exportaciones de Estados Unidos caerían el 69%, pero su actividad económica caería en 1.1%. En cambio, Canadá, sus exportaciones caerían en el 37%, pero su actividad económica, la contracción económica, sería de más de 3 puntos porcentuales. Y lo que plantea es esa apertura al mundo, esa interdependencia comercial, lo está poniendo en un frente vulnerable. Hay que replantearse la globalización con las nuevas realidades que hay geopolíticas? Primero, es muy difícil desglobalizarse. El sistema productivo está absolutamente deslocalizado y entonces las empresas actúan a escala global. Aun cuando haya guerra de tarifas, es muy difícil revertir ese proceso. El año pasado, aún con guerra de tarifas, la suma de todas las exportaciones de todo el mundo fue récord nominal, fueron 25 billones de dólares. A pesar de las complicaciones, el comercio sigue vigente. Segundo, si hay guerra de tarifas se perjudican todos, porque como la economía está tan vinculada internacionalmente, si vos empezás a poner obstáculos a esas vinculaciones, habrá menos flujos de inversiones, incluso menos integración en las cadenas regionales de valor.
Pero los países con un mercado doméstico más vigoroso como Estados Unidos tienen una especie de antídoto y Canadá está más débil en eso. Pero Argentina no es como Canadá, digamos de alguna manera. La Argentina... O ni siquiera mercado interno la Argentina tampoco. importa poco, pero todo lo que importa, todo lo que trae desde el exterior son elementos que utiliza para producir. Claro. Importa máquinas, importa bienes Insumos, intermedios, claro. importa energía, importa piezas y partes. Sí, Entonces, vos fíjate que estamos en recesión en la Argentina y las importaciones están cayendo 28%. Claro. Cuando caen las impo, la economía se retrae. Claro. O cuando la economía no funciona, importa menos. Sí, sí. Por lo tanto, la desvinculación internacional, aún en una economía bastante cerrada como la nuestra, afecta la capacidad de producción. Estados Unidos es el país que más importa en todo el mundo. Importa 2.5 billones de dólares por año. Aún siendo un país con una economía doméstica muy fuerte, el 25% del Producto Mundial se hace en los Estados Unidos, no tiene margen para evitar costos si se desvincula de la economía mundial. O sea, quizás sufra menos o sufran otros costados, pero todos sufren, todos pierden. Puede sufrir menos que Canadá, pero va a sufrir igual. Hoy la economía americana está muy pujante, creciendo más de 3% anual, es una tasa de crecimiento altísima, Sí, sí. y eso lleva al comercio internacional, aún con las trabas en frontera entre Estados Unidos y China, a tener récords. Estados Unidos el año pasado tuvo récord de exportaciones, récord de importaciones y récord de déficit comercial también. Ah, interesante. Aún en el medio de esta guerra comercial con China. Exactamente. Muchísimas gracias, Marcelo Elizondo, por esta precisión para entender este escenario. Gracias. Un gusto. Hemos llegado al final